Bienvenidos a su canal en la Escuela del Edén al Edén. Hoy presentamos la deidad de Dios y el engendramiento de su Hijo Divino. Cristo salió de Dios en los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Es posible comprender este asunto en los límites en que Dios lo ha revelado. Jesús dijo: yo salí de Dios. Pero también dice la Biblia que Jesús es unigénito. El unigénito es el único engendrado, lo cual deja a Cristo en la posición de ser el único ser que salió de Dios. No hay otro ser en el universo que haya salido ni saldrá de Dios. El único es Cristo. Pero la Biblia enseña que en el Hijo de Dios habita toda la plenitud de la deidad, lo cual pone a Jesús en la siguiente posición: el único ser que salió de Dios, el único ser igual a Dios, con toda la plenitud de la deidad. Luego es a través de la divinidad o deidad, el macroatributo pudiésemos llamarlo, o la cualidad inherente que define a Dios, que lo define como Dios. Dios transfirió, heredó a su Hijo esta cualidad importante. Dios heredó a Cristo la divinidad. A su Hijo único le entregó la deidad. Al Hijo único que salió de su ser. De esa manera Dios puede seguir siendo Dios y al mismo tiempo su Hijo tener la divinidad, sin que ese Hijo sea un Dios con otra naturaleza, otro ser sin ninguna conexión con Dios, sino que cuando el Hijo sale de él, tiene la divinidad que es la naturaleza de Dios. De esa manera, Dios y su Hijo son uno. Tienen la misma naturaleza, la misma deidad. Al tener la misma divinidad, podemos afirmar lo que dice Juan 30. Yo y el Padre, uno somos, fue lo que dijo Jesús. Esto debe ser así porque solo con su engendramiento puede el Hijo unigénito tomar linaje del Padre. El linaje es el ser y la deidad de su ser. Todo, 100% en plenitud, es deidad. Ese es el Hijo de Dios. Dios y Cristo son dos en su ser y uno en la divinidad. Por eso es que a Cristo también se le llama Dios. Pero en cuanto a Dios originador y soberano del universo, el Padre tiene el nombre y el título de Dios. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él dijo: voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De esa manera, Dios es Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La salvación depende de que aceptemos a Cristo como el Hijo real y literal de Dios. Dios tiene un Hijo literal llamado Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. La salvación depende de que aceptemos a Cristo como el Hijo real y literal de Dios. Esto es tan importante que Jesús dijo a través de Juan, que el testimonio que Dios nos ha dado está en esto, en que el que tiene al Hijo tiene la vida. Esa vida entonces está en el Hijo. Primera de Juan 5:11. La manera como podemos vencer el pecado es si aquel que fue engendrado por Dios, es decir, Cristo, nos guarda para que el maligno no nos toque. Así está escrito en 1 Juan 5:18. El apóstol Juan en su segunda epístola nos recuerda que Dios es el Padre y que Cristo es el Hijo de Dios. Y lo es en verdad. Segunda de Juan 3. Juan aclara que Jesús es el Hijo de Dios en verdad. No es una puesta en escena. No es una metáfora. No es una analogía o un recurso del lenguaje figurado. Juan nos insiste en que en verdad el Hijo de Dios
es en toda regla el Hijo literal de Dios. Es Hijo en verdad y lo es también en amor, puesto que es de su misma esencia, salido de él, y de acuerdo con la revelación que Dios le dio a Juan, el amor consistió en que Dios envió a su Hijo unigénito, no uno adoptado o nombrado por decreto. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque Él fue entregado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro agrega que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él nos amó primero. Él nos amó cuando ni siquiera estábamos aquí. Desde esos días de la eternidad ya el pensamiento de Dios era para el bien de nosotros. El profeta Jeremías agrega que Dios le dijo: con amor eterno te he amado. Y todo aquel que crea y se apropie de ese amor vivirá por la eternidad para ver cumplir la promesa de que ese amor sí es eterno. Es en verdad, es en serio, es real, no es metafórico. Por ahora tenemos este testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y cuando hablamos de estas cosas, no estamos siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Segunda de Pedro 1:16. Ni siguiendo filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino que estamos integrando lo espiritual con lo espiritual, ya que por instrucción divina, la palabra de Dios debe ser para nosotros mandato sobre mandato, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. El Hijo en verdad debía ser el Hijo unigénito, porque fue el plan de Dios mostrar su amor a través del Hijo, alguien salido de su ser. ¿De qué otra manera sería hijo en verdad si no era saliendo del ser de su padre? Cuando Dios creó a Adán y Eva, anunció que los haría a su imagen y semejanza. Y ese día se proclamó allí en la creación. Ahora ella es carne de su carne y hueso de su hueso. Pero Jesucristo, el unigénito engendrado de Dios, entiéndase bien, no fue creado, sino que salió del Padre. Dice el texto bíblico: Jehová me poseía ya de antiguo, dando a entender que estaba en Dios. No está revelado cómo pudo ser posible, solo está revelado que al salir de Dios, Él, espíritu de su espíritu y deidad de su deidad, en verdad el Hijo de Dios, salió siendo deidad y divinidad completamente, tal como lo mencionó el centurión, por inspiración divina. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Pedro lo había dicho por inspiración directa del Padre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Pero ¿cómo es que Dios, reconocido como el Padre, estaba en Cristo en la tierra y también estaba en el cielo sentado en su trono? Fue a través de la deidad como Dios estaba en Cristo, siendo Cristo deidad de la deidad de su Padre. Dios estaba realmente en Cristo. El Padre participa así realmente de la salvación con su Hijo. El Padre se afligía en sus aflicciones y compartía el amor de Dios por la raza caída. Por eso Jesús dijo: el Padre mismo os ama. Y luego conecta ese amor con su salida de Dios. Es hermoso cómo la Biblia se conecta para explicar la gran verdad, que el Padre hizo un gran desprendimiento de sí al dar a su Hijo unigénito que salió de su ser, y al permitir que Él se entregase.
como garantía para morir por el pecador. A través de la deidad, Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no es un Dios enojado y tirano que envía a su Hijo y se aleja hasta ver que fluya la sangre para contentarse y aceptarnos, sino que Dios estaba en Cristo, en su Hijo, con su deidad participaba, se involucraba, recibía la aflicción de las aflicciones de su Hijo único, que en su naturaleza humana recibía la crueldad de los tormentos a que fue sometido para salvarnos. El Padre tiene contentamiento en el Hijo. Isaías 42:1. A quien ama con un amor eterno que nadie podría entender. Sí, el Padre estaba ahí rescatándonos. Se cumplió la promesa. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:4. Se cumplió la promesa también. Se llamará Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. La deidad de su Hijo es evidente, habitando en medio de nosotros. Juan 1:14. Y el apóstol Juan agrega que cuando eso ocurrió, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verdad de Dios que no miente, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El que niega al Padre y al Hijo. Porque su Hijo es Hijo literal en verdad y amor. Cuando dice vimos su gloria, es una manifestación de la deidad. Gloria del unigénito del Padre, del único Hijo del Padre, es porque su gloria, su deidad en acción, había sido compartida con él, allá en los días de la eternidad. Por eso Jesús pudo decir, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese es cuando no existía el tiempo. De modo que podemos concluir que Cristo, al ser Hijo unigénito engendrado por Dios cuando salió del Padre, trajo consigo la deidad, cualidad de Dios que pudo manifestar a los seres humanos, porque a Dios nadie le ha visto, y el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el Hijo engendrado, el único engendrado de Dios, es deidad 100%. Es a través de la deidad como Dios puede ser Dios y tener un Hijo que tiene divinidad como Él. Bendito sea su nombre.